Bueno, pues vamos entonces, como digo, ahora a trabajar con el bloque 3, es decir, algo del reading. Este reading, que está marcado con, a ver si llegamos, el que dice Text on Immigration, creo que es el último, ajá, aquí está el último, bloque 3, Text on Immigration, pero nos sirve, por un lado, para ver algo de vocabulario y por otro, para trabajar el texto, ¿vale? Así que vamos, en esta primera parte de grabación, vamos a trabajar con el vocabulario y luego ya, en una segunda grabación, pues ya vemos el texto en sí y trabajamos con los ejercicios del texto, ¿vale? Vamos a proyectarlo. Text on Immigration. Como siempre tenéis el texto y los ejercicios, ¿no? El solucionario de los ejercicios. Okay. Bueno, digo que vamos primero a trabajar con el vocabulario y así ya también pues, os sirve ya como una comprensión primera del texto y de los términos. Si observamos, si repasamos cuál es el listado de temas que la Comunidad de Madrid nos indica para el examen, no aparece específicamente immigration, ¿vale? No aparece como tal. Se puede meter dentro de lo que hablan de cultura, sociedad, ¿vale? Ese cajón desastre que permite tantos temas y tal. ¿Es posible que lo ponga? Bueno, sí, claro, es posible. Lo que ocurre es que si lo ponen o hay un texto relacionado con la inmigración, si os piden escribir algo sobre la inmigración, siempre será como muy neutro, es decir, de repente no va a ser un texto muy a favor o muy en contra. Si os piden que escribáis, nos van a pedir ¿cuál es tu opinión sobre la inmigración? ¿Crees que es buena? ¿Crees que es mala? Bueno, porque los tiempos están como para evitar cualquier tipo de suspicacia y estamos hablando de un examen oficial. De repente ponen ese tipo de ejercicio y alguien puede pues soliviantarse, alguien puede decir, bueno, pues impugnamos el examen porque digamos, ha habido una intencionalidad política o a saber, ¿vale? Así que, como ponerlo, pueden ponerlo, pero el enfoque que le darían sería un enfoque totalmente neutro, es decir, nada de posicionarse en un lugar o en otro, ¿vale? El texto que tenéis es un texto explicativo en el que se habla precisamente de la inmigración y se aprovecha para introducir una serie de términos que son habituales cuando se habla de este tema, ¿vale? Fijaos, empieza desde World Globalize, que bueno, ya lo vimos la semana pasada cuando hablábamos del cambio climático, globalización. Y bueno, me voy a referir a los términos, a las palabras que están resaltadas en negrita, ¿vale? Luego ya cuando lo utilizamos como texto de lectura, pues volvemos sobre el completo. ¿Qué otros términos tenéis en el primer párrafo? Bueno, pues border. Este sí aparece mucho porque border, en este caso que está en plural, borders, son fronteras, ¿vale? Entonces va a ser bastante común. ¿Y las fronteras se abren o se cierran? Pues opens up serían abiertas. Esa idea de... alguien puede decir, bueno, Javier, ya sabemos que open o aquí en participio opened significa abierto. Pero ¿por qué el up? Up es una partícula, bueno, que recordamos que significa arriba y tal, pero cuando se añade a verbos, es decir, cuando yo tengo un verbo común, habitual que he utilizado y veo que le introduce o le coloca la partícula up, es para indicar que la acción que ese verbo significa se lleva a cabo hasta el final, completamente. Aquí diciendo open up sería que se abren completamente, es decir, sin ningún tipo de restricción. ¿Vale? Esa es la idea que app suele introducir cuando se utiliza con un verbo. ¿Vale? Atención, estos no son, que es el 100% de las veces que app aparezca con un verbo es así, pero en muchas ocasiones, sobre todo con verbos muy comunes, etcétera, ¿no? Open up, fill up, llenar, ¿no? To fill, el verbo to fill, por ejemplo, que a lo mejor habéis visto alguna vez, fill es llenar, ¿no? De llenar de un líquido. Pues si yo digo fill up, llénalo hasta arriba, ¿no? Fill up the glass, please. ¿No? Fill up the glass. Pues es llena el vaso, pero hasta arriba. Esa es la idea que introduce up, como digo, y que también podemos ver aquí.
Bueno, siguiendo en el siguiente párrafo, bueno, fijaos, emigrate from, emigrar de, ¿no? Desde, from one country to another, emigrar de un país, from, origen, to another, el destino. Me he dicho antes que, bueno, la palabra immigration, que es la que aparece lógicamente como, digamos, una especie de título del texto en este caso, se escribe con doble M, ¿vale? Al igual que en el bloque anterior hablamos de the environment y hablamos de esa N delante de la M, immigration, porque ese es un error de spelling muy común, immigration se escribe con doble M, ¿ok? Cuidado. Bueno, leave their countries, salir, marcharse, dejar sus países, ¿ok? Esa es la forma de decirlo, leave their countries. Debido a, due to, conflict, conflicto, escape persecution, pues que escapar, ¿no?, de una persecución. Fijaos, they are refugees, refugiados. Este término también se utiliza mucho y aparece mucho. Refugees, ¿ok? And they seek asylum. Buscan refugio, buscan asilo. ¿Ok? Eso es lo que seek asylum. Incluso también se podría libremente decir pedir asilo, que seek asylum, aunque originalmente seek asylum lo que significa es buscar, en este caso, asilo, ¿no?, en otro país. In developed countries, bueno, son en los países desarrollados, fijaos, developed countries, who sometimes get on humanitarian grounds. Toda esta expresión, incluyendo la preposición on humanitarian grounds, es por razones humanitarias. ¿Vale? Pueden aparecer por ahí, ¿no? On humanitarian grounds. Mientras tanto, meanwhile, other immigrants, igual, ¿no? Immigration con doble M, pues las personas que, los inmigrantes, immigrants, may voluntarily emigrate, emigrar voluntariamente, voluntarily emigrate, due to economic reasons. Fijaos, aparece ya varias veces en el texto due to, debido a causa de, es una forma, ¿vale?, alternativa a because, porque, bueno, pues si no quieres utilizar siempre because, pues mira, ahí tenéis due to, debido a. Economic reasons. Some of them have residence permits, permiso de residencia, o work permit, permiso de trabajo. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, pues es paralelo, ¿no?, en inglés y en español. Residence permit, work permit. While other are immigrants without papers, sin papeles. Se puede decir tal cual, without papers, immigrants without papers. O bien illegal, that is, es decir, ¿no?, illegal immigrants. ¿Ok? Fijaos, la siguiente frase es, Spain, for instance, is one of the most common destinations. Destinations son destinos, es decir, el lugar a donde se quiere llegar. Eso es lo que significa destination. Hay veces que cuando se habla de viajes, ¿no? ¿Ok? Se dice, ok, my destination is, o a plane with destination to, un avión con destino a. ¿Ok? A veces destination, pero destination es el lugar, el destino, en el sentido del lugar a donde se llega. Bueno, ahora quizá ya no se oye tanto lo de la palabra cayucos, que hace como 10-15 años que sí que se saltó a la prensa, ¿no?, para hablar un poco de estas embarcaciones, a veces un tanto precarias, que los inmigrantes subsaharianos, ¿no?, utilizaban para llegar sobre todo a Canarias y tal. Bueno, una forma de decirlo, tanto para referirse a eso o para referirse a esa inmigración en barcas y tal, para cruzar el estrecho, para llegar, como digo, a Canarias o incluso al sur de Italia, small boats, unos barcos pequeños, embarcaciones pequeñas, ¿vale? Sigue diciendo el texto, immigration can also represent an act of courage, es decir, un acto de valentía. ¿Ok? But well, like moving to different country, different culture, language, etc. Can be quite daunting, es decir, como muy, pues, tal, ¿no? Es que creo recordar que esta palabra hay que utilizarla luego en el texto, así que mejor no digo nada. Perdón, en el ejercicio. In addition, además, fijaos, ¿no? In addition, que es un conector, aprovechando que estamos con el texto, es un conector que nos puede ayudar mucho, ¿no? In addition. Es decir, como he dicho, además, there may be the pressure to earn enough, es decir, ganar suficiente. El verbo earn es un verbo muy común, un verbo que
a estas alturas deberíamos conocer, ¿vale? Entonces, cuando dice earn enough, es ganar suficiente dinero. Earn enough to live. Earn enough to live. Earn enough money también podría ser, lógicamente. Earn enough money to live. Pero earn enough, ¿ok? También puede utilizarse. And send savings back home. Y enviar los ahorros, savings, send savings back home. Enviar los ahorros a casa. Literalmente sería enviar los ahorros de vuelta a casa. Esa es la idea un poco que introduce el back. Pero send savings back home, enviar los ahorros a casa. Bueno, immigration represents advantage for the recipient country o host country, que es lo que a veces llaman aquí el país de acogida. ¿Vale? Recipient country or host country es, como digo, el país de acogida, ¿no? Y demás. Migrant workers, fijaos, migrant workers, trabajadores inmigrantes, es una expresión que no está marcada en negrita, pero por si apareciera para que nos suene, ¿no? Migrant workers also work longer hours, es decir, trabajan muchas horas. Eso es lo que significa esa expresión. To work longer hours. Trabajan muchas horas for lower salaries, por salarios más bajos, ¿no? Work longer hours for lower salaries. Bueno, ahí está en comparativo, longer, pero esta expresión podría encontrarla así tal cual, o work long hours, es decir, con long en grado positivo, ¿vale? Work longer hours, pero es habitual encontrarlo work long hours, que significaría trabajar muchas horas. And they contribute to the diversity of society, ¿no? Contribuyen a la diversidad de la sociedad. Vale. Finalizando, but there are also numerous drawbacks, inconvenientes, obstáculos. Es una palabra que no es tan rara como parece, quiere decir rara lógicamente para nosotros, drawbacks, pero que es relativamente común, ¿no? Numerous drawbacks. Immigrants can become a social political issue. Ya veíamos, creo que era con lo del environment, que la palabra issue, significa un tema, una situación o algo conflictivo, que puede ser problemático. Lo utilizamos mucho al hablar de la actualidad política, social, económica. ¿Veis? Pues dice, a social issue, una situación, un problema social. A political issue, una situación o un problema político. ¿Vale? Quedaos con esa palabra issue, insisto que se utiliza mucho y que puede aparecer perfectamente en un texto como está haciéndolo aquí, para hablar de una situación problemática. A veces puede traducirse directamente por problema, otras veces por situación conflictiva. Racism, racismo, can be an excuse to blame immigrants for. Esa expresión, en este caso para inmigrantes, pero puede ser blame someone for, echar la culpa, blame, y luego a quién se echa la culpa, como digo, es echar la culpa. To blame immigrants for the current problems of the local population. Culpar a los inmigrantes por los problemas actuales de la población local, ¿no? Blame immigrants. Blame, echar la culpa a. When there is a perception that immigrants and refugees appear to get more benefits. Esto se puede decir como, literalmente sería obtener más beneficios. Si estamos hablando de la inmigración, esta expresión get more benefits podría referirse a pues, que reciben más ayudas, más atención por parte de las autoridades, más ventajas, eso es el get more benefits. Y por último dice, finally, immigration can also attract criminal elements, ¿no? Atraer elementos criminales. Por ejemplo, from trafficking, elementos criminales del tráfico, in drugs, fijaos, trafficking in drugs, tráfico de drogas, o trafficking in people, tráfico de personas. ¿Ok? Trafficking in, aunque nos suene un poco así la expresión. Trafficking in drugs, tráfico de drogas, trafficking in people, tráfico de personas, lo que se llama trata de blancas. To other forms of crime and corruption, ¿no? Formas de crimen y corrupción. Bueno, pues aquí tenéis unos cuantos elementos. Algunas de esas palabras, como siempre, hay bastante vocabulario, pero varias de ellas pues, son clave o, bueno, más que clave, que son muy usuales, muy comunes cuando hablamos de la inmigración. ¿Vale? Bueno.